tal? Muy buenos días. Estamos en un nuevo video. Me llamo René de la Rosa. Hoy nos encontramos en una locación especial. Estamos aquí en el despacho de Linares y Asociados. Vamos a tratar de abordar un tema importante denominado la regularización de propiedades, de inmuebles desde el punto de vista civil. Para ello, el anfitrión aquí de nosotros, el doctor José Manuel Linares Espín, es el invitado, quien nos va a hablar sobre este importante tema o estos importantes temas jurídicos. ¿Cómo te va, José Luis? Bien, José Manuel, perdón. Sí. bien, René, fíjate que muy bien, gracias. Gracias por estar aquí en esta Hombre, casa de ustedes, casa también de los gracias. que nos están viendo. Pues obviamente es un tema muy interesante el Desde luego. que quieres que platiquemos. Yo creo que es uno de los temas base en materia civil, lo que sería regularizar precisamente la propiedad. Y yo creo que precisamente a quien va a ver este video le va a interesar mucho porque es muy común que resulta que a lo mejor tanto en unidades comerciales, no tiene mucho que me sucedió en un condominio dedicado a consultorios médicos, Sí. donde los médicos en ese sentido pues se transmitían las propiedades de uno a otro a través de contratos privados. Ok, Y sí. entonces es lo que viene a suceder en muchas ocasiones cuando el papá, la mamá, el abuelo le da supuestamente o les hereda en vida, ¿no?, a los hijos. Y muchas veces esa herencia pues viene a través de una donación. Pero resulta que todos estos actos no los tienen precisamente con la formalidad que deben de tenerlos, ¿no? Entonces yo creo que este es parte del tema que vamos a abordar el día de hoy. Y para mi gusto, y entrando así de manera muy rápida, yo te puedo comentar que lo que más usamos para tratar de regularizar son dos acciones. Ok. Una primera acción que sería precisamente en el Código Civil Sí. del Estado de Guerrero, se marca como usucapión. Sí. En otros códigos se marca como prescripción adquisitiva. Ok. También tenemos otra formalidad que sería precisamente el de darle los elementos a un contrato privado de compraventa, a un contrato de donación o a un contrato de cualquier otro tipo, que sería el otorgamiento y firma de escritura. Ok. Se conoce también como acción pro forma, o sea, darle en Sí. favor de la forma, ¿no? Muy bien. Porque precisamente para poder regularizar lo que es la propiedad, sí se necesitan ciertas formalidades. No puedes llegar con tu contrato privado de compraventa o tu donación y llevárselo al notario y decirle, oye, notario, fíjate que a ti te traigo este papelito, ¿no? O esta servilleta donde Aquí anotaba. me cedió, me compré. Sí, 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 sí. Exactamente, ¿no? Y pues ahora sí que, pues, escritúrame, ¿no? Entonces el notario va a decir, pues por más que seas mi compadre, mi Sí. cuate, mi amigo, o que vengas recomendado, va a decir el notario, pues no puedo, o sea, no tengo los elementos, ¿no? No cumplen esos elementos precisamente, primero con la ley del notariado, ¿no? Sí. En segundo término, pues obviamente no cumplen con los requisitos del Código Civil y por lo tanto, al no cumplir ni con la ley del notariado ni con el Código Civil, pues no van a permitir el registro público de la propiedad porque no cumple con el reglamento de registro público de Sí, la claro. propiedad, ni mucho menos con catastro, ¿no? Entonces, pues es un galimatías para el notario Sí. cuando le llevan este tipo de situaciones, ¿no? Y ya, pues los buenos amigos notarios, pues acuden con nosotros Sí. o nos refieren a sus clientes y ya viene el cliente y le explicamos la dificultad que tendría para poder escriturar este tipo de propiedades. No sé si hasta aquí tengas alguna No, duda, no, alguna pregunta. es un tema muy amplio, muy vasto. Fíjate que nosotros como asesores inmobiliarios nos llegan este tipo de documentos. Eh, Hemos tratado de explicarle cuál es el procedimiento, cuál es la acción y obviamente habrá que canalizarlos con el despacho. En su momento lo hemos hecho a través de una de las asociadas.
Y efectivamente, a veces la gente por desconocimiento dice, pues yo ya soy dueño, tengo un documento un contrato privado que adolece de los requisitos que nos pide la ley. Entonces, pues irnos por ese lado, para que la gente sepa que su propiedad que no cumple con los requisitos, su título que ellos manejan como escritura, pues se puede regularizar y en su momento puede hacer propicio para una compraventa, ¿no? Así es. Entonces, ¿cuál sería la acción de usucapión, prescripción positiva que nos acabas de comentar? Aquí lo que yo te preguntaría es, ¿por cuál quieres empezar? ¿Por la más fácil o la más difícil? Vámonos por la más difícil Por la más para difícil. allanar a la más fácil. Ok. Pues fíjate que la más difícil precisamente sería la usucapión. Ok. ¿Por qué es la más difícil? Por todos los elementos que necesitamos acreditar para poder ejercitar esa acción y que esa acción tenga éxito. ¿Qué nos dice, por obvias razones, el Código Civil? ¿Qué se necesita? Se nos dice que la usucapión vas a pasar de ser poseedor de un bien inmueble a propietario, Sí. pero no es tan específico en el sentido de cómo, si tú eres poseedor, pues vas a ser propietario. Hay muchos mitos en el sentido de que cuando alguien está rentando un inmueble y dicen, resulta que ese inmueble ya lleva más de 5 años rentados, ¿no? Ya adquirí derechos. Sí, eso es un ¿Sí? tema, perdón que te interrumpa, es algo práctico en la vida, ¿no? Ya es que ya pasaron 5 años, ya yo soy el dueño. Es ¿Ya? correcto. Y eso se deriva precisamente de esta Sí. acción de usucapión. En este caso hay una muy mala información donde le dicen a quien está tanto dando en renta como quien está, en este caso, de inquilino, tomando en renta esta propiedad, le dicen, no, pues tú ya llevas más de 5, Sí, sí, ya sí, es estás. clásico. Y en este caso el arrendador se siente mal porque dice, me va a quitar mi propiedad, Sí. ¿sí? Y volvemos al apartado de convertirte de poseedor a propietario. La parte más importante de la posesión para poderte convertir en propietario es que esa posesión sea una posesión originaria Muy y no bien. una posesión Derivada. derivada. ¿A qué nos referimos con esto? La posesión originaria es cuando el dueño del inmueble te dice, vas a ser propietario, te dejo aquí y vas a ser propietario, Sí. ¿sí? Entonces ya quien está poseyendo siente precisamente ese mando directo, o sea, es como cuando aquí está, esto es tuyo, Sí, ¿no? sí, hago uso de él. Tómalo, ¿sí? Que sería el otro, la posesión, ¿no? Entonces tomas en posesión precisamente el inmueble y ya lo sientes tuyo. Esa es la sensación. A cuando te están rentando, que dices, bueno, no te lo estoy dando en propiedad, sino que te lo estoy dando, sí, la posesión, pero es una posesión de uso. Sí. Entonces, tú mismo como arrendatario te sientes que no es tuyo, o sea, sí estás haciendo uso, pero sientes que no es Claro. tuyo. Y aunque le digas a la gente, no, sí, yo soy dueño de aquí, en tu interior dices, no, no soy dueño, ¿no? Sí. Es muy diferente cuando te dicen, tú eres Los dueño, dueños. ya lo sientes. Entonces, eso en el derecho romano se le llama ánimos. Ok. Entonces, para que se integre precisamente necesitas tener dos elementos. El ánimos, que es el querer, ¿sí? Sí. Y el dominio, que sería precisamente el dominio. Yo tengo el poder, tengo el control. Ok. Entonces, al juntarse el ánimo y el dominio, es cuando ya tienes una posesión que te va a permitir convertirte en propietario. Esa es la parte más Sí. importante de esta acción. Si no lo tienes, si tienes un contrato de arrendamiento o si tienes un contrato de comodato, definitivamente nunca vas a poder No convertirte, prospera la acción de. no Ok. prospera, porque al momento en que tú presentas tu demanda, dice que debes de señalar cuál es la causa generadora de tu posesión. Sí. Debes de darla a conocer al juez. Y entonces el juez es lo que va a evaluar, va a decir, tu posesión es originaria, tu posesión es derivada. Una vez que tengas esa posesión originaria que nada más se da, no necesariamente tenga que existir un contrato de compraventa escrito, sino que a lo mejor hay un contrato de compraventa verbal, pero es Sí. acreditable. ¿Por Sí. qué? Porque a lo mejor se pueden observar transferencias de dinero, porque a lo mejor si no hay transferencia, bueno, mi compadre, mi amigo, mi esposa, vio cómo le entregaba al señor Juan, Pedro,
el dinero, ¿no? Sí. O porque el señor Juan Pedro por ahí en una servilleta me anotó, queda a cuenta tal cantidad de la operación de compraventa fulana. Bien. Entonces, no tenemos todos los elementos para que sea un documento perfecto, pero eso da el origen de que el ánimo de poseer esa propiedad es en concepto de dueño. Entonces, tú llegas con el juez y le dices, mira, juez, yo estoy poseyendo como propietario en concepto de dueño, derivado de este uso que le he dado. Primero, debe de ser por 5 años de buena fe o bien por 10 años de mala fe, ¿sí? ¿A qué nos referimos con buena y mala fe? A buena fe es cuando quien nos está vendiendo aparece en el registro público de la Hay un propiedad. titular registrado. Exactamente, como propietario, y en ese sentido, al haber un titular registral, se puede observar cómo se traslada el dominio del original propietario a quien está siendo en este momento pues, beneficiado con ese uso y que a lo mejor no ha terminado de pagar o nunca le cobraron, pero que finalmente su uso ha sido como propietario. Esa sería la buena fe. Cuando es mala fe es cuando a lo mejor se perdió esa línea de quién es propietario, pero finalmente apareció un tercero que te permitió esa posesión y esa posesión te la permitió precisamente en calidad de propietario. Y ahí es donde entra la mala fe. Por eso es que dan esos 10 años. ¿Por qué esos 10 años? Porque quien sea propietario original en el registro público de la propiedad, después de esos 10 años, su acción que tendría, que es una reivindicación, ya no la va a poder ejercer porque la reivindicación termina a los 10 años. ¿Sí? Entonces, por eso es que termina a los 10 años y empieza la prescripción adquisitiva o la usucapión a los 10 años. Ya no te va a poder demandar esa reivindicación. ¿Sí? Entonces, esa es la parte importante de lo que es cómo funciona el derecho. Pero no nos quedamos ahí porque estamos primero digamos, en la antesala. Ya dijimos, ya revelamos cómo es nuestra posesión, ¿sí? Nuestra causa generadora. De ahí viene demostrar que estos 5 o estos 10 años han sido de manera pública, porque todo el mundo sabe que yo soy propietario de ese inmueble, que ha sido pacífica. ¿Y por qué pacífica? Pues que no ha venido nadie a querer quitarme el inmueble, no he sido despojado, no ha venido el dueño original a decirme salte de ahí, no me han iniciado pleito alguno, o si me iniciaron algún pleito, a lo mejor no prosperó, ¿sí? Y entonces pues queda como si no hubiera sido molestado o interrumpida de manera pacífica. Entonces tenemos pública, pacífica, continua. No puedo salirme, o sea, si son esos 5 años, no puedo decir, fíjate que estuve un año, después me fui a Estados Unidos y ahorita al 5.º año pues estoy regresando, pero yo estoy en posesión. No, o sea, debe de ser continua. Esa posesión. Pública, pacífica, continua y como iniciamos a título de propietario. Si reunimos esos 4 elementos, es cuando ya podemos nosotros iniciar un procedimiento que sería un juicio de usucapión. ¿Sí? Por eso te digo, no está tan fácil. No es fácil, pero no está tan fácil. Es que en la práctica la gente luego señala eso, ¿no? Yo ya soy dueño, ya tengo 5 años y como me dice, y a veces por la desinformación dice de mala fe, pues yo ya tengo también después de los 10 años, ¿no? Pero sí es un procedimiento, son requisitos esenciales que se deben de cumplimentar, que se deben de exhibir y probar ante la autoridad, en este caso el juez, ¿no? Entonces, no es fácil. Es correcto porque lo que está haciendo el juez al sentenciar es de que por obvias razones está reconociendo un derecho que sería el derecho de posesión y ese derecho de posesión lo está pasando a un derecho de propiedad y en ese momento al pasar ese derecho de posesión a propiedad, quien originalmente tenía la propiedad automáticamente le está perdiendo con esa resolución. Deja de ser propietario, ¿sí? Por eso es de que el juez tiene que cuidar todos estos elementos. Por eso es que no nada más me refiero no quisiera nada más referirme al juez, sino la legislación como tal. O sea, el legislador dijo, necesitas estos elementos, necesita estar muy bien probada que esa posesión es en calidad de dueño. Porque si no, daría lo mismo que a lo mejor aquí enfrente del despacho que está un terreno, dijera yo, pues me gusta, me voy a ir a meter, ¿no?
Y ya cuando pasara, dije, oye, yo soy aquí, soy el dueño, soy el dueño, ya llevo tanto tiempo. No, por eso es que necesitan demostrarse todos estos pasos. Sí, excelente. ¿Qué más tenemos de la usucapión? Fíjate que la usucapión puede darse, en el caso de la mala fe que comentábamos, cuando alguien no es titular registral, puede darse por cualquier gente que te permitió, te digo, el acceso, así como el terreno aquí enfrente, a lo mejor tú me Sí, dices, pues métete, no hay mira, aquí problema. te hago tu contrato Sí, y es mío, soy yo el propietario. Y fíjate que hasta cierto punto esta figura es bondadosa en ese aspecto, ¿no? Porque también si tú estuviste ya 5 o 10 años en ese lugar, pues ya generaste esa pertenencia, ¿no? Ya por lo menos tienes el ánimo y tienes el dominio en base a tu documento, que es un documento que a lo mejor te lo dio una tercera sí, sí. persona, y que en ese sentido te permitió tener ese dominio, pero no es perfecto. Entonces, esta acción, por eso te digo, es muy bondadosa, porque ni modo de que a los 10 años llegue alguien y te quiera quitar, ¿sí? Entonces, te permite ir generando esos derechos. Sí. Pero también, ¿qué va a suceder cuando una persona que no es titular registral te dio ese documento para generar esa posesión? El juez lo que va a decir es, yo necesito que ese documento sea de tiempo cierto, porque igual, de fecha cierta, porque igual lo pudiste haber hecho el día de ayer y haberme dicho que es de hace Sí, 20 años. claro. Entonces, esto más allá lo he estudiado muy en particular lo que son las resoluciones de la Corte, ¿no? Donde dicen, no es nada más generar un documento por generar un documento, sino que debe de tener una fecha cierta. ¿Cómo adquieren la fecha cierta los documentos? Las adquieren precisamente o porque la pasaste ante notario público, Sí. que si tú vas con un notario y le dices, oye notario, ratifícame las firmas de este contrato de compraventa, lo que te va a decir el notario es Sí, no, no, exactamente, sí. porque precisamente ya en el momento en que yo meta al protocolo un documento privado donde ya hay una traslación de dominio, Sí. tengo que precisamente pagar lo que son los impuestos, etcétera, etcétera. Pero a lo mejor ese documento igual y te lo certificaron, Sí, no, no, sí. ¿sí? Entonces, te lo pudieron, a lo mejor es un documento de 20 años, pero te lo certifican el día de hoy. Bueno, a partir del día de hoy y hasta dentro de 10 años es cuando Sí, vas a tener la oportunidad de porque hacerlo, ya tiene ¿no? la fecha cierta. Ya tienes la fecha Ok. cierta. También pudiera ser que a lo mejor quien te firmó hubiese fallecido, ¿sí? Y a partir de ese momento en que falleció, adquiere fecha cierta. Ok. ¿Por qué? Porque el documento no puede elaborarse posterior al fallecimiento. Sí, Entonces se desde dice, luego. bueno, esto fue precisamente antes de tal fecha, cuando se supone que la persona que firmó estaba Estaba. viva, ¿no? Entonces ya tenemos un segundo elemento de la fecha cierta. Y un tercer elemento pudiera ser que a lo mejor tuviste algún pleito, ya sea civil o a lo mejor incluso penal, en el sentido de pues no sé, un despojo o alguna cuestión así que te hayan Sí, demandado y sí. que hayas presentado el documento y entonces, como se presentó ante una autoridad judicial, en ese momento ya tenemos una fecha cierta, ¿sí? Y a partir de esa fecha es cuando tienen que Empieza. correr precisamente los 5 o los 10 Ok, años, ok. ¿sí? Sí, no, me parece bien, es interesante estos temas, sobre todo que la gente se entere y se informe de cuál es el procedimiento, en el sentido de cómo me voy a hacer de poseedor, cómo voy a ser propietario. Sí, como ya bien lo dijo aquí el doctor, pues va a depender también de la posesión originaria, que es un documento que es imperfecto, pero que al final del día para eso se acude ante la autoridad a efecto de que lo haga perfecto con todo lo que ya nos dijo, ¿no? Entonces, no es un tema sencillo de decir solamente ya tengo más de 5 años y ya soy propietario y como bien lo dijiste en el ejemplo, ya voy con el notario, ya te voy a vender mi propiedad. No, hay que formalizar todo este procedimiento y darlo a conocer ahí ante la autoridad. Pero este sería entonces que tenga un documento que es
que se lo haya otorgado el propietario El en su momento. propietario registral Ujú. o bien alguna tercera persona, Ok, pero si lo otorga una tercera persona debe de ser de fecha cierta, de fecha ¿no? Eso es cierta. lo que... Cuando te lo otorga el titular registral, Sí, no necesitas ese requisito de ok, la fecha cierta, ok. sí, nada más es cuando es una tercera persona Bien, ajena, ¿sí? bien. ¿Qué es lo que te decía? A lo mejor eh, en este ejemplo de los consultorios Consultorio, sí. médicos, ¿no? La constructora le vende a un primer médico y aunque tenga todo pagado, etcétera, Sí, etcétera, no. resulta que no le escritura, ¿no? Entonces, este médico dice, viene otro médico, dice, a ver, médico, pues te vendo, ¿no? Sí, Vamos haciendo aquí el contratito. Ah, perfecto, ya le vendió. sí. A este otro médico dice, pues ya me voy a mover de ciudad, viene otro médico y le vende. Y entonces ya van dos, tres documentos precisamente privados Sí, y no tienes el documento original, ¿sí? De quién es el propietario registral, que sería la la constructora. constructora, Ok. exactamente. Ahora, otro de los ejemplos sería, muchas veces hay constructoras que por una situación u otra no alcanzan a terminar los inmuebles y muchas veces desaparecen estas Sí, constructoras, ¿no? Y a lo mejor sí vendieron, pero no terminaron de cobrar lo que tenían que cobrar porque tampoco terminaron los inmuebles y los dueños dicen, bueno, pues vamos a terminarlos con nuestro propio peculio, sí. ¿no? Y concluyen lo que sería la obra. Pero resulta que esta empresa ya desapareció, ¿no? Y se quedaron con un contrato a medio pagar, Ujú, ¿sí? sí. También en ese momento, como no terminaron de pagar el contrato, pueden optar por otra acción, que sería en este caso el otorgamiento y firma de Ok. escritura. Si se encuentra vigente o no la empresa constructora, puedes consignar el pago de la diferencia, ¿sí? Sí, sí. Para que en un momento dado vayas con un juez y le digas, juez, mira, yo construí, más bien la constructora me vendió este inmueble, no lo terminó, sin embargo, aquí está Ujú. el pago correspondiente, te lo consigno para efecto de que quien quiera venir a Sí, que recogerlo, bueno, podrá recogerlo, pero mientras yo necesito ya mi escritura, ¿no? bien, Y bien. en ese momento el juez toma tu caso y dice, sí, efectivamente, aquí tienes un contrato, aquí tienes tu pago, y lo que corresponde es, si la parte vendedora no te está escriturando, yo te voy a escriturar precisamente a ruego, ¿no? Sí, sí. Tuyo, a través de un ruego judicial, obviamente, Claro. ¿no? A través de la condena voy a firmar esa escritura, ¿sí? Voy a otorgar y firmar la escritura. Entonces, ese sería otra de las acciones que Ok, estamos tocando en este ok. momento. Pero sí o sea, lo más importante en esta acción, que fue el comentario que hice a través del ejemplo, es que se tenga un contrato, Sí. precisamente con quien es registral, y número dos, que se tenga pagado ese contrato, ¿no? Si no se paga ese contrato, Ok, no va a prosperar nunca la acción, ok. ¿sí? Aun y cuando tú le hayas metido dinero al inmueble Sí, para que ya hayas hecho tu terminarlo, casa grandota ahí. así es, si no pagas lo que tocó precisamente Pactaron ahí, en ese. pactaron, Sí. entonces pues ya, no va a funcionar. Ok, ¿no? O sea, son temas interesantes. En materia jurídica, esos son asuntos o acciones técnicas que hay que acercarse con los expertos para que se pueda regularizar este tipo de propiedades que estén en esta situación. Sí, efectivamente, hay acciones que se pueden ejercer, pero obviamente hay que acercarse a los expertos y en su momento nos dirá qué tipo de acción es, si es la prescripción positiva, de buena fe, de mala fe, el otorgamiento y firma de escritura. Y hay una serie de acciones que en su momento de manera específica ya lo analizan y ellos dan la pauta a seguir para que se siga un procedimiento y se logre la regularización, que finalmente es lo que los poseedores quieren tener ya su certeza jurídica sobre su inmueble, tener una escritura pública, ¿no? Entonces, Así eso es. es la situación. ¿Qué más en cuanto al otorgamiento y firma? O dime. Fíjate que, no sé, yo creo que te ha pasado, Sí, lo has vivido, sobre todo muchos compañeros, amigos inmobiliarios lo viven, y es el tema de los inmuebles que son adquiridos a través de Infonavit. Resulta que pues el trabajador es acreditado, sí, ¿no? Le dan su propiedad,
empieza a pagar y resulta que por una situación puede ser económica o a lo mejor de cambio de ciudad, dice, ya no quiero seguir aquí, ¿no? Sí, Y lo que hace es que busca a alguna otra persona y le dice, bueno, te voy a ceder los derechos. sí, 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 es clásico también. Es Y ya tú te clásico. quedas pagando, ¿sí? Así Sí, sí, es. sí. Pero resulta que ese inmueble, pues por obvias razones, salió la escritura a nombre de quien haya sido acreditado y lo que es la hipoteca es un contrato secundario, Ujú, ¿sí? sí, Sin embargo, el que sea un contrato secundario muchas veces les impide, que no debería de ser así, pero les impide poder escriturar, o sea, poder vender ese inmueble ujú, hasta que no sea saldada esa sí, hipoteca. Entonces, lo clásico es esto, ¿no? Que te hacen un documento donde dicen, bueno, pues te obligas a pagar, me obligo a pagar, y ya cuando termines de pagar los 15, 20 años, pues ya me buscas, ¿no? Para ver si te puedo, escriturar o escritura. no te puedo escriturar, ¿no? Para esto, bueno, pues es un riesgo Sí, complejo, sí, sí, sí. porque al final de cuentas este riesgo va encaminado a que cuando terminen de pagar, pues ya no les quieran firmar la escritura y resulta que, pues bueno, ya vienen ahí, vienen otros temas. Sí, En estos casos en específico, se puede utilizar precisamente estas acciones, ok. ¿no? Cuando es en un momento dado que no encuentras a la persona que ya a lo mejor después de 20 años ya pudo haber fallecido, ¿no? Pero tienes tu contrato y lo terminaste de pagar y aun y cuando diga el contrato cesión de derechos, en realidad de lo que se trata es de una compraventa a plazos y una subrogación de obligaciones de Sí, pago, que en realidad la subrogación debe de tener el permiso, precisamente en este caso del del Infonavit, Infonavit, sí, ¿no? claro. Eso sería lo ideal, Sí, 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 pero en no. la mayoría de los casos no En la se práctica hace, no se ¿no? hace así, exacto. Pero tienes un documento que te generó ese ánimo de poder poseer en Ujú, calidad de propietario y bueno, finalmente cumpliste tus obligaciones con quien tenías que cumplir para liberarlo de esa hipoteca, ¿sí? sí, Y eso puedes tú llegar y someterlo a un juicio de usucapión. Puede ser también incluso, porque también muchas veces así pasa, que resultó que Infonavit no cobró, porque también llega a suceder que a lo sí, mejor ya dejaron de pagar e Infonavit no hizo la chamba de cobrar, ¿no? Entonces ahí entran otros temas donde Infonavit hasta cierto punto, si es que ya está muy avanzada la hipoteca y no llevó a fiscalización lo que sería pues el juicio que tenía que corresponder, que sería un juicio hipotecario, un especial hipotecario, sí, no lo hizo, pues entonces también ahí habría prescripciones por cuanto hace al acreedor. Entonces, cada uno de los casos sí, van teniendo ciertos elementos importantes, en este caso para la audiencia, de cómo ir regularizando lo que sería sus propiedades, ¿no? Pero sí es bien importante porque si no regularizamos estas propiedades, siempre le dejamos la problemática pues, a los hijos, ¿no? sí, O sí, en sí, el caso a la esposa o al esposo, ¿no? En la sí, claro. actualidad también puede ser, me refiero a la dualidad, ¿no? Que Sí, se está dando en la actualidad, que ya tienen muchos derechos las parejas, en este caso homosexuales, sí, tanto homosexual mujer como homosexual hombre, ¿no? hombre, sí. Que son parejas del mismo sexo. Entonces, se quedan esas complicaciones. O si no hubo un matrimonio, pues a lo mejor precisamente a la concubina o al concubino Ujú, sí, le terminan quedando todos estos temas, ¿no? Entonces, sí, yo creo que es ponerle un poquito de atención, es siempre un patrimonio y este patrimonio pues es el que se le debe de cuidar. Muchas veces se gasta uno más en una comida, en una fiesta, sí, en un gusto, ¿no? Y no pone atención a la regularización de sus propiedades. sí, no, no, no. Es un tema, o sea, efectivamente, estamos desde Acapulco, Guerrero, eh, que en algunas zonas urbanas nos hemos encontrado que no tienen escritura. Sí, claro, sí. Sí, o sea, y en casos como esos precisamente es cuando se entra a, a tener los expertos, a ir con el despacho de abogados de Linares y asociados para que le puedan regularizar,
porque, bueno, apoyarlos que se haga el juicio correspondiente, ¿no? Porque sí, eso les da certeza legal a ustedes, a sus hijos, en el momento en que si quieren vender o si quieren heredar, es importante que tengan todo ya en orden. Entonces, en cada caso específico, seguramente hay una acción que se puede intentar legalmente para que se pueda regularizar este tipo de precios. Este video es con ese afán, ¿no? De que sepan de que sí se puede regularizar su predio por muy difícil que esté, ¿no? Entonces, en esos temas así se manejan. Así es, y bueno, también en ese sentido hay ocasiones en que no se abrieron las sucesiones testamentarias o intestamentarias. Te voy a platicar un Sí, caso personal. De sí, hecho, mi padre abogado, pues resulta que fallece su padre, mi abuelo, ¿no? Y nunca se preocupa, más bien nunca se ocupa, ¿no? Mi sí, padre claro. pudo haber sido un tema personal, ¿no? Pero de regularizar la propiedad de mi abuelo en favor de mi abuela y en favor de él y de mi tía. Y en Sí, ese momento todavía vivía su hermano, mi tío Mario. sí, Nunca se preocupan, dejan la propiedad a nombre de, pues de mi abuelo, sí, del ¿no? abuelo, sí. Del abuelo, y tiempo después fallece mi padre, tiempo ya muchos años Sí, después, ¿no? Fallece mi padre. Y pues resulta que un buen día mi tía, que era básicamente la que pues iba a heredar esa propiedad, habla con mi abuela y le dice, oye, pues hay que vender porque yo estoy en México, la propiedad está en Acapulco y pues más vale que tengas tus centavitos y sí, que no esté la casa y se está deteriorando, ¿no? Entonces me habla mi tía, habla precisamente ya había fallecido también el hermano de mi papá, habla con un primo, dice, oigan, muchachos, pues ya, esto ya lo vamos a arreglar. Pues no creerás que a mí me toca precisamente abrir, yo ya había abierto la sucesión de mi padre, sí, porque pues fue lo primero, ¿no? Me claro. toca abrir la sucesión de mi abuelo en calidad yo de albacea de Ujú. la sucesión de mi padre, para que pudiéramos tener precisamente en su momento darle a mi abuela esa propiedad en su favor. Entonces, sí, aunque seamos abogados, pues muchas veces vamos dejando Sí, 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 esto de sí. lado, ¿no? Entonces, ¿qué más la gente? Pues va por obvias razones olvidándolo o lo va echando en saco roto y no lo ponen como tiene que ser una prioridad. Sí, sí, definitivamente. Aquí el llamado a que nos pongamos las pilas, que revisemos el estatus de la propiedad y cómo están los documentos que se tienen, porque eso es otro tema que acabas de comentar, ¿no? De las herencias también es otro tema que en su momento lo platicamos y que dicen que esto es mío ya, aunque la persona haya fallecido 10 años, pero nunca abrieron la sucesión testamentaria o intestamentaria. Y ahí está. Y al momento de quererla vender, nunca la va a poder vender, ¿no? Entonces, esta es otra acción, otro mecanismo que se puede utilizar pues para llamarlo, regularizar esta propiedad a nombre de la persona que quiere ejercer alguna enajenación de la propiedad, ¿no? Entonces, son varias acciones legales que se pueden utilizar de acuerdo al caso específico. Cada uno tiene su propio tratamiento. Y entonces, por eso quisimos invitar aquí al doctor a José Manuel, porque es un experto aquí en Acapulco, Guerrero. eh, es un despacho generacional, tienen 55 años ya de experiencia, entonces no pueden estar en mejores manos. Si tienen un asunto de esta naturaleza, acérquense con él. Vamos a poner las redes sociales, las redes de nosotros y el teléfono para efecto de que lo puedan contactar. ¿Dónde estamos ubicados? Estamos ubicados aquí en calle Cristóbal Colón, esquina con Wilfredo Macié. El edificio es Trébol, el número es el 8 y el despacho es el 107, que es la atención al público. Estamos precisamente aquí en una sala de atención al público. Y lo que quiero comentarte, Sí. René, sobre todo para quienes están viendo precisamente este video, lo que es las consultas no las cobramos, Ah, mira, entonces perfecto. no crean que el venir a consultar ya van a tener que venir a Sí. dejar aquí los centavitos, no.
Nosotros obviamente las consultas no las cobramos porque necesitamos hacer un análisis, un estudio y un programa de qué es lo que se va a hacer. En Sí, una consulta, pues no les resolvemos el problema. sí, Podemos claro. nada más darles una cierta orientación, pero no tendrían una resolución de su problema. Y en base a esa consulta, por obvias razones, ya hacemos un planteamiento, una estrategia, y también en ese planteamiento y esa estrategia les decimos cuánto les va a costar el Claro. juicio, ¿no? Y ya toman una decisión de ir hacia adelante o de decir, bueno, no, yo creo que generalmente quienes nos vienen a ver se animan precisamente porque pues ya a través de este planteamiento sí ya observan que van a tener una solución a su problema. Sí, definitivamente. Aquí eso es la asesoría prácticamente es gratis. Es doctor, pero tiene grado de doctor, no es doctor. Que sí le pagan las consultas a los doctores, A los a los doctores sí les médicos, pagan. ¿no? Entonces, acérquense. Es importante que ustedes regularicen sus propiedades y que tengan esa tranquilidad primero con ustedes mismos y después con su descendencia o con quien ustedes consideren, ¿no? Entonces, es lo que nosotros tratamos de llevarles para que se enteren que sí se pueden hacer las cosas, ¿no? Así es correcto, sí, efectivamente, bueno, pues, como dice René, tengo el grado de doctor, pero pues mi primer grado fue el de licenciado en Sí, Derecho, ¿no? Y es precisamente a lo que nos dedicamos, ¿no? A la parte del litigio, que me gusta mucho también el doctorado, porque pues en el doctorado ya hacemos investigación sí, sí. académica, pero sí, como dice René, efectivamente, pues no es de doctor de medicina, ¿no? Sino doctor en derecho. Y bueno, básicamente esas son las acciones, Ok, ¿no? sí. Por ahí tenemos otra que va encaminada más a un tema administrativo. No sé si quieras que la tocamos o no, que sería la La inmatriculación de inmatriculación, sí, inmuebles. la tocamos Sí, rapidísimo, sí, sí. fíjate que en nuestro Acapulco, un poquito el origen de nuestro Acapulco, eh, pues en toda la República Mexicana se manejaban lo que son los ejidos y los bienes Ujú, comunales. ujú. Entonces nuestro Acapulco, pues así es su origen, muy parecido. ¿Qué sucede? Que obviamente el centro de la ciudad de Acapulco, pues es un fundo legal, ¿no? Es donde Sí. inicia el pueblo y todo lo que estaba alrededor, pues eran ejidos. Tan es así que pues existen todavía en algunas dependencias, pues los nombres de lo que sería, en el caso, te lo pongo muy rápido, aquí en Costera, lo que es a partir de Icacos, Ujú. ¿no? Pues es el exegido de Icacos y llegaba prácticamente hasta donde está Farallón, Sí, ¿sí? sí, Que sí. Farallón era otro ejido y así poco a poco se fue regularizando la tierra en nuestro Acapulco. Y derivado de esas regularizaciones de la tierra, como son macrolotes o son extensiones enormes, algunos lotes que fueron para vivienda, pues quedaron desprovistos de una, digámoslo así, de un control, tanto en registro público como Ujú. en un momento dado en catastro. Y entonces son puntos perdidos. ¿Qué sucede cuando va uno y quiere escriturar? Porque a lo mejor esto viene del abuelo, del abuelo, de la abuela, más el otro abuelo, y pues llega uno porque ha vivido ahí toda la familia durante años, Sí. pero nunca han tenido un documento que les permita precisamente poder tener legalmente esa propiedad. Pero para colmo, va uno a registro público de la propiedad y pues no aparece a nombre de nadie. Va uno a plano regulador a ver Ujú. los planos de antaño del desarrollo de Acapulco, resulta que no Sí, sí. existe, ¿no? Cuando se empieza a regularizar Acapulco, existe se me va el nombre, pero bueno, la segunda dependencia fue Fideicomiso Acapulco, la Junta de anterior mejores Junta de Mejoras materiales. Materiales, Sí. exactamente. Ahí es donde inicia Ujú. el origen de la regularización de la tierra en Acapulco y después pasa a Fideicomiso Acapulco. Pero resulta que entre mejoras materiales y fideicomiso, igual tampoco en Sí, se esos quedó en el. planos, pues está un hueco ahí, ¿no? Y no Sí. saben ni de quién es. Y esto finalmente, pues de manera constitucional, pues toda la tierra es pues de nuestro estado, ¿no? O sea, del Sí. estado mexicano. Entonces, es cuando se inicia un trámite administrativo
donde se denuncia, que se dice, oye, esta tierra no tiene una matrícula, no tiene un propietario, pero sin embargo yo he poseído esto y te lo Sí. demuestro porque viene desde tales y cuales generaciones. Y entonces es cuando se hace este procedimiento administrativo precisamente para hacer esa denuncia. Decir, yo soy poseedor, no existe, se pide obviamente al registro público de la propiedad, se pide a catastro, se pide a estas dependencias que estamos comentando, pensando en el centro de Acapulco, Sí, ¿no? claro. En zona de Acapulco, que sería Fideicomiso Acapulco lo último. Igual tiene su símil Fideicomiso Acapulco en el área de Diamante, que sería ProTour, ProTour. derivado de las expropiaciones que se hacen por el gobierno Sí. del estado, ¿no? Y entonces regularizan esa parte. Igual seguramente ahí debe de haber algunos puntos perdidos, que creo que ahí hubo un poquito más de cuidado, pero también pudieran existir algunos puntos Sí, perdidos sí. dentro de zona diamante, ¿no? Y en las áreas conurbadas, pues en ese sentido fue Coret y fue Invisur quien se dedicó a estar regularizando, y también en ese sentido debe de haber algunos puntos Sí, sí, perdidos, sí. donde en estos organismos que estamos platicando, pues no nos van a dar información porque no tienen esa información. Sí. Entonces lo que procede es hacer la denuncia de inmatriculación, avisar al gobierno del estado, decirle, oye, gobierno del estado, pues yo soy poseedor, no existe dentro de tus archivos nada que permita observar que Sí. alguien más es propietario y por lo tanto lo reclamo para mí esa posesión en calidad de propietario. Ahí no Sí. necesitas como una causa generadora, ¿no? Como en el caso de la usucapión. Ahí básicamente sí demostrar que efectivamente estás en posesión, pero no necesitas un documento Sí. para tal, ¿sí? Porque no existe un Sí, pues, documento. ¿quién te los da? Es correcto. Sí, sí, efectivamente este trámite de inmatriculaciones administrativas lo lleva el registro público de la propiedad, ¿no? A través de la dirección. Entonces, sí, conocí de algunos asuntos que se dieron, sobre todo de aquel lado en la zona norte, no en Acapulco precisamente, pero en la zona norte hay varios terrenos que están así y se regularizan a través de la inmatriculación administrativa. ¿Y quién mejor que tú que estuviste ahí, Sí, precisamente conociendo de sí, estos sí, sí, temas conocimos varios asuntos. y llevando, ¿no? Digamos, de manera directa a estos temas. Entonces, yo creo que en base a estas dos acciones que son de derecho civil y esta Sí. acción que sería un tema más como de derecho administrativo, con eso se consigue regularizar la tierra. Así Sí, es que sí, sí, sí. no puede haber una excusa o un pretexto de quien no quiera Claro, regularizar la definitivo. tenencia de su tierra. También existen, bueno, otros temas que a lo mejor yo creo que no alcanza el programa, pero bueno, en el caso de precisamente hablando de los ejidos, ¿no? Pues ya tendrán que hacerse a través de la vía agraria, Agrarias, sí, los tribunales los agrarios. tribunales agrarios, porque en su momento, precisamente creo que fue con el presidente Fox, o no sé si, sí, creo que fue con Fox, que se inicia un programa que se llama Procede, y es el que regulariza todo a nivel nacional, lo que serían estos ejidos, Fue en ¿no? el 92 con Salinas de Ah, con Gortari. Salinas, Sí, mira, en 1992. me Sí, fui muy sí, adelante. sí, sí. De ahí empezó la reforma, bueno, la reforma al 27 Es constitucional y correcto. nació la nueva ley agraria, derogando la ley de reforma agraria. Pero sí lo vemos en otro tema, ¿qué te parece? Me parece bien, me parece Perfecto, muy bien. perfecto. ¿Algo más que desees agregar aquí al tema? Yo creo que fue un programa muy amplio. Ojalá y que los que vean este programa le pongan ahí a René sus dudas y yo Sí, creo que pues las vamos a estar resolviendo, ¿no? Porque no es un tema, digamos, tan fácil de digerir para quien no conoce estas acciones legales que tendría a lo mejor una cierta orientación del estudio de la abogacía. Entonces, para el público en general, pues siempre van a quedar pues, estas dudas, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, en un momento dado, si le ponen ahí a René esas dudas, con claro, mucho se las gusto hacemos llegar. podemos Sí, contestarlas. perfecto, pues hay un abanico de posibilidades y de alternativas que se tienen para poder regularizar un predio, un inmueble, y eso es para ustedes, como dice José Manuel, ¿no? El tema es de que si tienen algunas dudas, háganoslas llegar sin problema.
se las canalizamos aquí al abogado para que nos dé la orientación correspondiente. Y si no, acérquense, ya dio la dirección. Otra vez estamos en Sí, Cristóbal en Colón. Cristóbal Colón, número 8, despacho 107, edificio Trébol, fraccionamiento Magallanes, y están las redes sociales, en este caso Sí. tanto en Facebook como la propia www, que sería La página la web. página web, Sí. exactamente, ¿no? Creo que también debemos de tener, no sé si Instagram, pero bueno, nos buscan por ahí, ¿no? En las redes sociales. Todas las redes sociales, ¿cómo? Así es, como Linares y Asociados, o Perfecto. como Linares y ASOC. ¿sí? Ok. Perfecto. Mi Hecho. distinguido, muchas gracias No, por pues un gusto, un placer por esta siempre. entrevista, estos datos que nos estás aportando. Les agradecemos también a ustedes el favor de su atención y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.